Mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Con la misma alegría de siempre, quiero que estudiemos Apocalipsis hoy. Llevamos muchas lecciones. Hoy queremos ver el capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10. Estamos ya por terminar. Creo yo que el 19 lo terminaremos la próxima semana. Y entonces nos restarían 3 capítulos más para acabar este libro que ha sido muy revelador para mí, muy titánico el hecho de irlo conectando. Hoy queremos ver el tema de las bodas del Cordero, que empiezan a darse en este capítulo, algo que hemos cantado, algo que hemos disfrutado y qué alegría es ponerle un poquito de conocimiento a esto ahora. Como siempre, me gusta empezar con una introducción de lo que veíamos la semana pasada. Y es que el capítulo 18 presenta una elegía hacia Babilonia que ha caído y luego salta en el tiempo, regresa, viene conversando o enseñando por qué es que Babilonia ha caído hacia una elegía por ella y que es el sistema religioso que es corrupto porque se ha prostituido y porque ha apostatado, que llegará a su fin. Y aquí empieza a caer una de las primeros entes, vamos a decirle, que apoyaba al dragón. El dragón es el Satán que ha estado operando desde que el mundo fue fundado, ¿verdad? Con el pecado del hombre, distinto a la creación, que es Satanás, que él se hizo de gobiernos o bestias que a su vez se asociaron con la mujer ramera, que no lo fue de primero, pero después lo llega a ser. Y bueno, esta es la primera en caer. Ahora todavía estamos pendientes de cómo es que caerán las bestias, los gobiernos, el falso profeta. Creo que eso lo veremos la próxima semana. Pero todavía está en mente que el dragón, o sea, el Satán, se va a quedar solo. Ahora, antes de ello, y esto siendo ya un evento al futuro, lo que el libro empieza a disertar y a enseñar ahora es con respecto a las bodas del Cordero. De esto queremos hablar hoy. Vamos al versículo 1. Dice así: después de estas cosas, es decir, después de la destrucción de la gran ramera, de la Babilonia, oí como la voz de una enorme multitud en el cielo, es decir, en el mundo espiritual, que decían: Aleluya, salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. En primer lugar, comentamos que la multitud son aquellas personas que fueron víctimas de la apostasía, que en principio no se manifestaba como un engaño, sino que era una situación de vida o muerte, de dar la vida. Pero ahora vemos que, como el sistema ha caído, estos que desde el mundo espiritual a lo largo y que ahora han resucitado, porque ese es el punto. El punto es como lo enseña en Corintios, como lo enseña Tesalonicenses. Cuando el Señor venga, hará resucitar, a levantar a aquellos que han muerto creyendo y con la esperanza de la salvación para las bodas del Cordero. Pero lo primero que ocurre es que estas personas ahora están acá y ellos, desde ese mundo espiritual, eh, levantan una voz y la voz dice aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? Halel, halel y ya. Son dos palabras en hebreo que una es alaben y la otra es ya. Alaben a ya, es decir, el nombre corto de las 4 letras. ¿Por qué? Porque este es el nombre de la justicia. Lo que hemos visto, perdón, es que Dios ha impartido justicia y la Gran Babilonia ha recibido lo que merecía. Y luego señala algo. Dice que la salvación
El peso, eso quiere decir la palabra gloria, y el poder pertenecen a nuestro Dios. La salvación, es decir, la redención humana, la reconciliación, la gloria, dice, o sea, el peso de llevar todas las cosas, de atraer todo así, y el poder para hacer estas cosas pertenecen a Dios. Ahora, vamos a definir quién es Dios. Por supuesto, es el Dios de Israel, es el que está, el único Dios, el que está. Pero vamos a hacer una relación muy interesante, así que es importante que usted tenga este versículo en mente. Versículo 2 dice así: porque sus juicios, es decir, los de Dios, son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y ahora veamos, porque hay un desarrollo de conceptos acá. Sus juicios se refieren a los procedimientos de Dios, es decir, desde el momento en donde la tierra cae, o en donde la serpiente es expulsada del cielo y es enviada al no cielo, es arrojada a la tierra, como hemos visto en el capítulo 12, Dios empieza a desarrollar unos procedimientos para llevarle un juicio a la serpiente. Para eso traerá a una criatura que se llamará hombre. Esta criatura cae, pero luego Dios decide redimir, reconciliar a esta criatura y a la serpiente no, y lleva un desarrollo. Este es el desarrollo bíblico. Esto es lo que narra toda la escritura. Esos son sus juicios, sus procedimientos. Estos son emet. ¿Qué quiere decir emet? En un mundo en donde no hay unas verdades absolutas, Dios, el de la Biblia, es el que reclama tenerla. Es el que reclama ser la verdad. No solamente Él es la verdad, sino tiene la verdad absoluta. Y este procedimiento que realizó ha hecho es la verdad. No, no puede ser desmentido. No hay falsedad en ello. Dios lo que ha decretado es la verdad y lo ha demostrado. Por eso era necesario todo el desarrollo desde la creación, pasando por la narrativa bíblica, luego los 2000 años después y el tiempo que se lleve para que el Señor llegue. Este procedimiento ha basado en la verdad. Y luego dice, y son justos. ¿Qué quiere decir eso? La palabra Zadak en la Biblia nos habla de lo que hay que llegar a ser, de lo que se aspira, de lo recto, de lo que esperamos ser. Entonces, los procedimientos del Señor han sido la verdad. Él ha hecho un desarrollo porque a lo que había que llegar es a lo que ahora va a llegar. Él hará la salvación de unos humanos, hará la condenación de la serpiente y de eso tratará el resto de de los tres capítulos que todavía nos restan. Y entonces hace un recordatorio con estos tres lentes. Él dice que la gran ramera cesará, dejará de ser. De hecho, ha dicho que él ha juzgado a esta ramera, dejó de ser, porque ella corrompió la tierra. Es decir, con la Biblia, con la misma Biblia y con la confusión de ella, basándose, adoptando también muchas filosofías, especialmente la griega, muchas filosofías de otras naciones, la reencarnación, en fin, es impresionante ver cómo la Biblia dice una cosa, pero es que esta filosofía de la Babilonia llegó a tener una mezcla de tantas cosas que hacían que las personas apostataran, perdón. Es una especie de inmoralidad tan grande que se ha convertido en un secretismo. Y en este sentido es que Dios, entonces, con la caída de ella, ha vengado la vida de sus siervos. Esto se refiere a toda la sangre que se derramó a lo largo de la historia con respecto de los fieles a Dios. Aquí podemos incluir gente que dio la vida desde el tiempo del desierto por defender la verdad de Dios, pero también los profetas, también aquellas personas que fueron apedreadas y por supuesto aquellos que después del Mesías, creyendo en él, dieron su vida por la palabra de Dios y el nombre del Mesías. Entonces, esa venganza no es algo que él viene a hacer, no es algo que él hace porque sí, no, eso es algo que Dios ha decidido hacer
por la justicia, porque sus juicios son verdad. Versículo 3. Y por segunda vez dijeron, aleluya. Hemos explicado qué quiere decir esto. Y el humo de ella, es decir, de la gran ramera de la Jerusalén, subió por los siglos de los siglos. Es decir, que ya no era más. Que el humo, es decir, el recuerdo que estuvo ahí, pero que ya no es, quedó como un testimonio por mucho tiempo. Verso 4. Y bueno, podremos decir también que los siglos de los siglos se refiere a una situación que fue y no va a ser más. A eso es una forma simbólica de hablar. Versículo 4 dice, y se postraron los 24 ancianos. Recordamos que estos son los sacerdotes que a lo largo de la historia participarán de lo que se conoce como la reconciliación con Dios. Estos 24 ancianos se postran y los cuatro seres vivientes adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono diciendo amén, es decir, verdadero es, aleluya. Entonces están los 24 ancianos que representan las casas sacerdotales que se dedicaban a la reconciliación con Dios, pero también están los cuatro seres vivientes que representaban al pueblo, a los llamados, a la mujer antes de que apostatara, a la mujer antes de que se fuera al desierto. Representaban al pueblo de Dios que ha salido de Egipto y que tiene un desarrollo creyente, que está buscando las promesas de Dios. Ellos participan junto con los encargados de la redención y adoran a Dios nuevamente que está sentado en el trono. Cuando nosotros encontramos la palabra adorar, normalmente se lo asocia a la música, así que seguramente no habría quien faltaría y dijera, bueno, lo que está pasando es que ellos cantaron, sacaron sus arpas o lo que sea. Pero la palabra adorar tiene que leerse, de hecho quiere decir postrarse, y tiene que ver con el hecho de aceptar o recibir el perdón de Dios, de estar reconciliados con Él. La adoración tiene esto, que hoy en nuestros templos cantemos y tengamos una sensación agradable, eso no representa que estemos adorando. Incluso que estemos cantando el loor a Dios. No, la adoración tiene que ver con el hecho de rendir mi vida, aceptar la reconciliación de Dios y guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Eso es adorar. Podemos hacerlo con música, pero es que eso no se hace dentro de un templo, eso se hace afuera. Eso se hace con la vida, eso se hace en la demostración de las situaciones. Por lo tanto, esta gente cuando ven a Dios sentado en el trono, ellos dicen, estamos reconciliados. Estamos dando testimonio aquí de que ahora somos resucitados, hemos resucitado y Dios nos ha exaltado. Por lo tanto, verdadero es Dios. Bendito sea ya. Alaben allá. Es un momento en donde esto, por supuesto, es una conclusión que ellos tienen, pero es el resultado de haber recibido el perdón y la reconciliación de Dios. Ahora, vemos nuevamente aquí que adoran al que está sentado en el trono. Y ahora ya nos da un detalle más de lo que leíamos en el versículo 1, porque en el versículo 1 habíamos hablado de que esto pertenece a nuestro Dios. Pero ahora nos dice que ese Dios, ese mismo Dios, está sentado en el trono. Y ya pone una segunda pieza, por decirlo así, de este rompecabezas. Sigamos leyendo, versículo 5. Entonces salió del trono una voz que decía, loen, exalten. Aquí sí vemos que hay un reconocimiento a Dios que, que tiene que ver con una expresión de alguien más. Loen a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. Versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios poderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, o sea, peso, reconocimiento, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y entonces vemos en primer lugar que hay una voz que sale del trono
Y decimos que esto tiene que ver con un ser viviente, un eh, malajo mensajero de Dios. Eso lo probaremos más adelante. Él está pidiendo que haya un reconocimiento, a diferencia de un sometimiento a Dios. Ahora está pidiendo un reconocimiento para Dios. Y todos aquellos que le tememos, exaltemos su nombre. Esto se convirtió en perdón, apareció otra voz que es como una gran multitud, como el río de muchas aguas. Las aguas en la Biblia también son personas. Esto es un paralelismo sintético. Y luego como el sonido de fuertes truenos, es decir, voces diciendo, aleluya, adoren allá, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Nuevamente vemos a Dios reinando. Y entonces hace una aterrizaje. Por lo tanto, gocémonos, alegrémonos, démosle reconocimiento porque ha llegado las bodas del Cordero. Es decir, hay un Cordero y a su novia se le ha preparado. ¿Y quién es la novia? Quizás es lo más fácil para responder. La novia es aquella gente que se mantuvo en la fidelidad de Dios, en los mandamientos de Dios, en el nombre de Jesús. Y es que es algo que el libro ha estado gritando por todo el tiempo. En primer lugar, desde la congregación de Filadelfia, desde los 144,000, en fin, aquellas personas que siendo salvas, los elegidos de Dios, se han recibido la salvación de Dios y por esta razón se han mantenido dentro de su fidelidad. Pero también esto incluye a toda la gente que alrededor de la Biblia, con la revelación que tuvo, se adhirieron al Dios de Israel, es decir, gente como el suegro de Moisés, Reuel o Jetro, gente como Caleb injertado, gente de los descendientes físicos de los patriarcas, en fin, muchísima gente. Por eso es que ahora es una multitud de voces, porque recoge a todos los remanentes de todos los tiempos de la historia. Hemos estado acostumbrados, perdón, a hablar de remanentes, porque aquellos que son fieles a Dios son los menos, no son los más, son los menos. Pero es que ahora son multitudes porque los está recogiendo de todos los rincones de la tierra, aquellos que han actuado como Filadelfia, aquellos que han vivido como Filadelfia y de todos los momentos de la historia. Esa es la novia. Ahora, ¿quién es el Cordero? Y aquí es donde cabe la relación que quiero hacer con respecto del Dios del versículo 1 y del versículo, me parece que es el 4 que veníamos diciendo. Am, ¿Quién es este Cordero? Porque el versículo 7 aterriza, ha venido hablando de Dios, 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 y ahora aterriza en el Cordero. Bueno, para responder esto, ese es un desarrollo que ya hemos visto y es un testimonio que nos da este mismo libro. Vamos a Apocalipsis 5:8. Lea conmigo. Cuando tomó el libro, hablando del Cordero, dice, los cuatro seres vivientes, es decir, el pueblo de Israel en el desierto, y los 24 ancianos, o sea, los sacerdotes, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Santos, perdón, hemos hecho este desarrollo. Luego adelantamos la lectura al versículo 12 porque queremos ampliar la respuesta. Tenemos que ver que la Biblia sea la que nos da la respuesta. Y el versículo 12 dice, y decían a gran voz, el digno es el Cordero, nuevamente el Cordero. Estamos en las bodas del Cordero, se va a casar con Filadelfia, con la iglesia, con la novia, con el remanente o los remanentes fiel de todas las eras. Digno es el Cordero que fue inmolado, es decir, que fue sacrificado. No hay otro. No hay pierde, se refiere a Jesús. De recibir poder, riquezas, que justo de esto estábamos hablando acá. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuevamente, en el capítulo 19 se menciona lo que aquí se ha dicho.
en el capítulo 5. Luego dice, el versículo 13, y oí a toda criatura que está en el cielo, es decir, todos los seres espirituales, y sobre la tierra, es decir, todos los seres humanos, y debajo de la tierra y en el mar. Debajo de la tierra son los que han muerto porque ahora están resucitados, y en el mar tiene que ver con las islas, etcétera, etcétera. Y en todas las cosas que hay en diciendo, al que está sentado en el trono, es decir, al Cordero, sean la bendición, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes se postraron, perdón, los cuatro seres vivientes decían, verdadero es. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Entonces, lo, lo que quiero que usted conecte entonces es que el Dios que aparece en el capítulo 19 es el Cordero, porque Él es el que está sentado en el trono, porque a Él estamos hablando de que le deben de dar la gloria y la honra, y porque la fortaleza, la alabanza, el poder, como hemos leído en el 19, también en el 5 se le atribuyen a Él. La revelación de Apocalipsis, que es una revelación que viene de Dios, que Juan recibe, nos está señalando de la unicidad de Dios, nos está hablando de que no hay otro, de que el que está sentado en el cielo es el Cordero, del que se va a casar es el Cordero, pero es Dios, es el mismo Dios, no hay otro. Es el único que está sentado en el trono y ahora va a venir a la tierra, ha tenido un desarrollo, lo primero que hace es deshacerse de la Gran Babilonia, pero ahora va a tomar a su novia y va a haber una intimidad porque él está en el interés de cumplir su palabra. El Cordero es el Mesías que vino a la tierra en una función salvífica. Es el Hijo del Hombre. Son sinónimos. Es el único que hay. Él dio su vida, pero vino disminuido. Ahora vendrá de otra forma. Vendrá en su esplendor, tal como lo enseña Juan. Lo veremos como Él es, porque seremos como Él es. Pero las bodas del Cordero son un evento muy importante porque es el espacio físico en donde Él va a cumplir su promesa que le hizo a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, vamos a tener una conexión de vivir con Dios. En el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿saben qué? Ahí en el medio está el árbol de la vida. Vayan y coman. Si ustedes comen de ese árbol, vamos a empezar. Esas hubieran sido las bodas del Cordero. Sabemos lo que hicieron. En lugar de ir hacia el centro del jardín, se fueron hacia las orillas del jardín, salen y comen del otro árbol. Y entonces el árbol que está en el centro ya no es una opción, porque ahora ellos son corruptos. Ahora ellos mueren, pueden morir, y por lo tanto o Dios los salva o Dios los entrega. Gracias a Dios, Él ha decidido salvarnos. Por lo tanto, se da todo este desarrollo. Y ahora nuevamente estamos en la posición. Dios ha hecho la justicia, se ha deshecho de la Gran Babilonia. Y el siguiente paso es que Él quiere entrar en relación con su pueblo, que su pueblo lo conozca, que su pueblo lo vea. Quiere casarse con la novia. Quiere cumplir la promesa que le dio a Abraham y que luego aparecen los profetas, que creo yo es importante leerlo. Jeremías 31-33 dice de la siguiente manera: porque este será el pacto, es decir, testamento, que haré con la casa de Israel. Sabemos que la casa de Israel son los descendientes de las 12 tribus, pero que en este momento histórico ya no están. Dios los tiene que traer de vuelta. Sabemos que en el primer siglo Dios los trajo de vuelta por medio del sangre de Jesús. El proyecto de Dios se sigue llamando Israel. Por eso menciona aquí la casa de Israel como una profecía en Jeremías 585, 90, 600 años antes de que viniera Jesús. Dice, después de aquellos días, o sea, en los días mesiánicos, dice el Señor, pondré mi Torah en su interior, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Esas son las bodas del Cordero. Es la capacidad de Dios de vivir, de compartir, de estar con su pueblo, porque en nosotros ya no hay pecado. Pero repito, esto es algo que se dará a sus escogidos, a sus elegidos, a aquellas personas que a lo largo de las eras, a lo largo de los tiempos, tanto bíblicos como posbíblicos, pues con la revelación que tuvieron, bueno, en primer lugar, Abraham, pero estoy seguro que Noé, estoy seguro que gente, Enoch, gente que vivió y que estuvo antes que nosotros, con la revelación que tenían de la salvación, ellos van a alcanzar y van a entrar en esta promesa. Pero el punto se vuelve crítico a partir del momento en que Dios viene a la tierra, porque a partir de ese momento, el ingreso al remanente, el ingreso al pueblo, el ingreso a tener la capacidad de levantarse para la resurrección, es únicamente por medio de Espíritu Santo. Es decir, por medio de recibir la porción de Dios que se pone en el corazón de la persona cuando es reconciliada con Dios. Y esa reconciliación es única y exclusivamente por medio del sacrificio de Dios mismo en el madero. Es decir, recibimos el don, recibimos Espíritu Santo y entonces somos salvos, pero por lo que Dios hizo en el madero. Esta gente se ha hablado en los capítulos 7, se ha hablado en el capítulo 14, son remanentes fieles. Y hacía yo el recorrido incluso hasta Noé. Pero luego toda la Biblia está llena de gente que vivieron esto. Pero repito, a partir de su majestad el Mesías Jesús, es por medio de su sacrificio que hay iglesias, que hay remanentes que se mantienen en esa fidelidad y que entraron única y exclusivamente por el nombre de Jesús. El versículo 8, regresando al capítulo 19, nos enseña. Y a ella, es decir, a la novia, a los fieles, a los remanentes, al remanente a través de las épocas, se le ha concedido que se vista de lino fino. Hemos cantado esto en canciones, lo hemos danzado, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es, representa los actos justificados de los santos. Y aquí podemos aprender, una vez más, que cuando alguien entra al pueblo de Dios, Dios espera que tenga actos de justificación. Y quizás esto es muy importante tocarlo. Cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador, Dios lo salva por gracia. Pero esa gracia exige que inicie un proceso de santificación. Es decir, que vino de muerte a vida, pasó de muerte a vida. Pasó de ser pecador a ser justificado. Por lo tanto, Dios ahora le ha dado su palabra, sus mandamientos, su Torah, sus competencias, para que se empiece a ejercitar en esas competencias. El lino fino son los actos de los justificados, es decir, de aquellas personas que conectan que la santidad no es lo que un hombre diga, no son mandamientos de hombres, sino que es lo que Dios ha dicho. Y por eso es que nosotros colocamos el testamento de los antiguos en el mismo nivel con el Evangelio. Por supuesto que el Evangelio lo revela, pero es que el testamento de los antiguos y especialmente los primeros 5 libros de Moisés nos dicen las expectativas de Dios para nosotros, nos dicen cómo es que podemos vestirnos de lino fino. Los creyentes en el Mesías, los creyentes en Jesús, debieran de saber que Dios espera que guarden su palabra y no los mandamientos que ellos les venga en gana, aquellos que Dios espera. No los mandamientos que escojan, no, los que Dios ha dicho que son su palabra. Claro, muchos de esos mandamientos tenían que ver con el santuario, pero es que el santuario ya no es necesario porque Jesús es nuestro santuario ahora. Él ha pagado el precio de ser nuestro santuario, pero todo lo demás sigue vigente y Dios espera que como creyentes
nosotros lo honremos. Versículo 19. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados, y yo le he colocado ahí qué es lo que significa bienaventurado. Es felicidad para los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Y aquí aparece el ángel que origina la voz. Yo le había dicho eso a usted. Y él se dirige a Juan y le dice, escribe algo, como un testimonio, para usted y para mí, que lo vemos después. Qué dichosos, qué felices van a ser aquellos que sean llamados para las cenas o la celebración de las bodas del Cordero. Y esto recuerda las parábolas de Jesús, que se iba a casar su hijo y entonces él hacía una invitación y mucha gente no quería venir. Pero aquellos que sí lograron ir, aquellos que Dios introdujo, qué dichosos son. Y repetimos, no será por obras, sino será por gracia. Pero es que la gracia termina guardando obras. Porque la gracia no pelea, porque no estamos tratando de salvarnos. Estamos en el proceso de santificarnos. Y eso entonces queda como una aspiración para nosotros de estar ahí. No porque no lo podemos ganar, no, sino porque cuando estemos ahí vamos a estar bien vestidos de lino, porque hemos guardado, hemos mantenido la palabra del Señor. Vamos a terminar leyendo el versículo 10 y dice así, y yo me postré ante sus pies del mensajero para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Y mire cómo se definen los mensajeros de Dios. Yo soy consiervo tuyo. Es decir, estamos a la par. Y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Si usted tiene el testimonio de Jesús, igual a sus mandamientos, los ángeles sirven a la par de nosotros. Y luego dice, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús, aquí vemos nuevamente un paralelismo sintético, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y lo que estoy, en primer lugar, quiero compartir con usted es que nos demos por reconciliados, porque es por Jesús, por su sacrificio. Eso significa adorar a Jesús. Es por lo que Él hizo en el madero que nosotros somos salvos. Pero luego dice, este es el espíritu. La palabra espíritu se ha entendido mal en las escrituras porque lo ven como un ser gaseoso, un ser incorpóreo, tal vez ni siquiera como eso, sino algo intangible. Pero la palabra espíritu en la Biblia no necesariamente es intangible y no necesariamente es una persona o un ser. Espíritu puede referirse a mente, a pensamientos, a ánimo, a viento incluso, ¿verdad? El viento se percibe. No, el testimonio de Jesús es el ánimo de la profecía. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuando Saulo legisla la profecía en Corintios, él dice que debe ser para edificación, para exhortación, para consuelo. Y pues esto está muy bien. Pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el ánimo de profetizar? Es dar testimonio de Jesús. Cuando alguien se para en un púlpito a hablar de Jesús, del Rey de Reyes, está profetizando. Cuando alguien dice, tengo una palabra, Dios me dijo tal cosa para ti, no lo sé. Si corrobora la escritura, puede que sí. Pero han habido tantos abusos en esto que yo lo que quiero que usted conecte es que el ánimo de la profecía, la intención de la profecía, es hablar de Jesús, es hablar de Jesús el escrito, es hablar de Jesús como Dios. Por eso dice adora a Dios, es hablar de Jesús como el Cordero, es hablar de la revelación máxima de Dios que disminuyéndose vino a la tierra para darnos salvación. Esa es la profecía. Esa es la palabra profética más segura y esto corrobora
También lo que ha dicho el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, es decir, la escritura, el evangelio, lo que Jesús dijo. Y cuando lo explicamos, estamos hablando de Él, estamos profetizando. Le creo más a esas profecías, porque están escritas, que a cualquier otra. Como una palabra de caución, se lo digo, si alguien le da una palabra, usted tiene derecho de juzgar la palabra. Por supuesto, la escritura le hace derecho. Para ver si viene o no, si está establecida en la escritura, por supuesto, si anima, si consuela, si edifica, por supuesto. Pero si no lo hace, no se deje manipular. Hoy en día hay demasiado charlatán diciendo tanta cosa. Muy bien, yo quiero dejarlo acá porque esta era una enseñanza breve, pero el punto principal eran las bodas del Cordero. Gracias por sintonizar. Nos vemos la próxima semana. Tenemos mucha alegría de que nuestro final se acerca, no tanto, no solamente del libro, sino también de poder encontrarnos con nuestro Salvador y Redentor. Que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.